Más allá de los eones. Lovecraft. Parte 4. En la primavera de 1932, los artículos policiales de acciones contra extraños y fantásticos cultos de Oriente eran muy frecuentes. Se entendió que en todo el mundo había una actividad esotérica y mística, que normalmente parecía oculta y casi nunca se oía hablar de esas cosas. No pude evitar relacionar estos acontecimientos con el libro negro y el cilindro del museo, pues notaba con inquietud las frecuentes alusiones a un hombre que era el principal de la adoración. Algunos le llamaban Gitanta, Tanto, Tanta, Gatán y Tanta. Estos dos últimos eran una odiosa referencia al monstruo descrito por von Junz como Gatanotoa. Los informes sobre estos cultos hacían alusiones a un rollo verdadero, que era custodiado por un tal Nagov, y además había una insistente repetición de un nombre que era el de Tok, Tiok, Yog, Sob o Yob, que yo relacioné de inmediato con Tiyok, el hereje del libro negro. En todos los informes había frases crípticas acerca de este nombre, las que decían: no hay otro como él lo miró cara a cara. Él sabe todo aunque no puede ver ni sentir. Él es quien ha conservado el recuerdo a lo largo de los eones. El verdadero rollo lo liberará. Había una terrorífica conexión entre los cultos místicos actuales y un libro que contaba historias acerca de alienígenas y su demonio dejado a una raza de hace 200.000 años. Así como entre tales ritos y la momia y el cilindro encontrados. Era aterrador. El verano llegó y se pudo detectar un nuevo tipo de visitantes en el museo. Personas de aspecto extraño y exótico que contemplaban a la odiosa momia con un verdadero éxtasis de fascinación. Extranjeros de todas partes hacían extrañas reverencias ante el hombre petrificado. Le cantaban canciones en una lengua desconocida que parecían cánticos rituales. Uno de nuestros guardias desarrolló una manía nerviosa y, según él, veía claramente cómo se producían ciertos cambios muy pequeños en las rígidas y huesudas garras de la momia y en su expresión de miedo enloquecido en la corriosa cara. Creía que aquellos ojos saltones estaban por abrirse repentinamente de par en par. Un loco quiso llegar hasta la momia cortando el cristal que la resguarda de la gente, pero fue apresado por la policía. Era un polinesio versado en ciencias ocultas, y cuando su casa fue registrada, encontraron los objetos de culto más horripilantes y extraños. Pliegos parecidos al rollo que teníamos en el museo los tenía por decenas. Después, un cingalés que siempre le cantaba a la momia diciéndole Tiyok, fue apresado por el mismo delito. Decidí redoblar la vigilancia de la sala de la momia. La prensa se desbordó con las historias de Mu y los locos que habían querido llegar a la momia. Comenzaron a asegurar que esta era nada menos que Tiyok, conservado a lo largo de los eones por haberse atrevido a subir a la ciudadela inhumana. Pretendían que los locos querían resucitarlo a través de hechizos y encantamientos, y repetían sin cesar la información acerca de los cerebros petrificados por Gatanotoa. También se decía que aún existían miembros del culto tratando de liberar a Tiyok. Así, la horda de visitantes al museo creció aún más. Se extendió el rumor de que había cambios en el aspecto de la momia y quizá así era. Pero yo sabía que era la degradación del cuerpo por el aire y los elementos químicos desconocidos usados para embalsamarlo. Por eso es que al ablandarse algunos ángulos de los miembros corriosos, se cambiaban esas facciones contorsionadas por el miedo. Le ordené al taxidermista del museo que aplicara algún tratamiento a la momia para que no se desintegrara. Los periódicos solo hablaban de los cambios de la momia y la gente comenzó a sentir una definida sensación de miedo. Se percibía un aura siniestra sobre el museo y la afluencia de los visitantes se desplomó. Ya casi nadie iba.
Solo los más estrafalarios personajes continuaban visitando al horrendo ser. Una tarde, un peruano sufrió un ataque de histeria o epilepsia frente a la momia. Murió gritando en su lecho de hospital. Está tratando de abrir los ojos. Tijok trata de abrir los ojos y mirarme. El 24 de noviembre, al cerrar el museo, un guardia notó una diminuta apertura en los ojos de la momia. Se veía una angosta rendija de córnea en cada ojo. Cuando el Dr. Moore iba a estudiar el fenómeno, los ojos de la momia se cerraron por completo ante nosotros. Compartimos el sentimiento de que una plaga maligna y amorfa, que veía de insondables profundidades del tiempo y el espacio, estaba ahora sobre el museo y la ciudad, quizás sobre el mundo entero. Durante las primeras horas de la madrugada del jueves 1 de diciembre tuvo lugar el terrible acontecimiento. A la 1 de la madrugada se escucharon en el museo aterradores gritos de espanto y agonía. Los vecinos llamaron a la policía y miembros de esta llegaron por cientos. Al entrar al museo encontramos al guardia estrangulado con un trozo de cuerda que aún estaba en su garganta. Era obvio que algunos oscuros intrusos habían entrado y asesinado al vigilante. Un silencio sepulcral llenaba todo el ambiente, y tuvimos miedo al subir por las tétricas escaleras hacia el lugar donde se encontraba la momia. Parte 5. A partir de este momento, se censuró toda la información de los detalles del apocalíptico caso. Nada bueno resultaría si dábamos a conocer los terribles sucesos de los que fuimos testigos. Llegamos a la sala de la momia y nos encontramos con un silencioso horror, cuyos desconcertantes detalles daban fe de que aquello se hallaba más allá de nuestra comprensión. Los dos intrusos estaban ahí, habían pagado por el crimen con sus vidas. El primero era un birmano y el otro un nativo de las islas Fiji, ambos conocidos por la policía por su participación en pavorosos y repulsivos ritos esotéricos. Estaban muertos de una manera monstruosa e indescriptible. Mostraban una expresión de espanto inhumana y frenética. El birmano estaba cerca de la momia y en su mano tenía un rollo de membrana azulada cubierta con jeroglíficos grisáceos, casi duplicados del rollo que estaba en el cilindro que teníamos resguardado en la biblioteca de abajo. No había ninguna marca de violencia en el cuerpo, y en vista de la agónica y desesperada expresión de su deforme rostro, llegamos a la conclusión de que había muerto de espanto. El otro muerto nos causó un mayor impacto. El grito de horror que dio un policía al tocarlo provocó aún más estremecimiento en esa noche de terror. Tenía la cara letalmente gris, retorcida de miedo, y las manos huesudas completamente engarfiadas. Su figura rígida era como de ceniza de piedra y correosa. Parecía una réplica de la momia. La momia había sufrido radicales cambios de postura. Estaba encorvada e inclinada, mostrando una curiosa pérdida de rigidez, y sus asquerosas garras estaban casi abiertas. Y, Dios nos cuide en su santa gloria, los ojos infernales y saltones se habían abierto y observaban fijamente a los dos invasores que habían muerto de miedo o algo peor. La mirada fantasmal y horrendamente hipnótica estuvo clavada en todos nosotros mientras examinábamos los cuerpos. El efecto que producía sobre nuestros nervios era enormemente extraño. Todos sentíamos que una rara dureza se apoderaba de nosotros, hasta el punto de impedirnos los movimientos más simples. El sentimiento desapareció de forma repentina cuando comenzamos a manipular el rollo de jeroglíficos llevado por los intrusos. Mi mirada se sentía irresistiblemente atraída hacia aquellos horribles ojos saltones de la vitrina. Me pareció captar algo más en aquellas vidriosas pupilas oscuras, maravillosamente conservadas. Cuanto más los miraba, más fascinado me sentía, y comencé una inspección más profunda de aquellos infernales ojos con unos lentes especiales. Lo que pude observar me llenó de espanto. En las pupilas estaba grabada una imagen distinta a la del reflejo de la habitación. Percibía una escena difusamente impresa en aquella retina de edad inmemorial.
Era lo último que aquellos ojos habían visto hace incontables milenios. Busqué un lente más grande para un estudio más profundo. Entonces nuevos y aterradores detalles aparecieron ante mí como una insalvable maldición. Se veía un mundo desconocido y extraño en una habitación inmensa de muros tallados con formas espantosas, que me hicieron sentir enfermo por su tremenda blasfemia y bestialidad. No podía creer que humanos hubieran tallado semejantes formas. En el centro de esa habitación había una especie de trampa abierta como para permitir que algo saliera. En mis lentes solo se dibujaba como una mancha monstruosa. Todo eso aparecía en el ojo derecho, y cuando me aproximé al izquierdo, con las manos antinaturalmente rígidas por la oscura influencia de la momia, quise haber muerto. Por un momento maldito vi a través de la prodigiosa trampa de esa ciclopea y arcaica cripta de un mundo perdido, y caí desmayado dando un alarido de terror. Al despertar, les conté lo que había visto en esos ojos saltones del infierno. Brotando de la trampa había una monstruosidad increíblemente asquerosa, gigantesca, con tentáculos, como mamífero, con ojos de calamar, plástico, parcialmente sin forma, escamoso y rugoso. Pero nada de lo que pueda decir llega a insinuar ese espanto inhumano y extragaláctico. La completa maldad de ese hijo maldito del negro caos. Los que me escuchaban no se movieron. Gatanutoa, incluso la más pequeña de sus imágenes, podía pretificar. Tiyok, el rollo falso, los cultos infernales, las frases, esas terribles frases. No hay otro como él. Él lo miró cara a cara. Él sabe todo aunque no puede ver ni sentir. Él es quien ha conservado el recuerdo a lo largo de los eones. El verdadero rollo lo liberará. Informamos parcialmente a la prensa acerca de lo que había sucedido. La autopsia mostró que el cerebro y otros órganos del fijiano estaban frescos e intactos, aunque herméticamente cerrados por la petrificación de la carne exterior. Llevamos a la momia al laboratorio del museo para hacerle un examen científico, el cual realizaron el 8 de diciembre. El eminente Dr. Minot y su colega Moore, así como el taxidermista del museo. Las condiciones del inmemorable ente no habían cambiado mucho. Se notaba una relajación de sus fibras y los ojos seguían bien abiertos. Todos teníamos miedo de mirar aquella cosa. La momia se desintegraba bajo los instrumentos del Dr. Minot y decidimos hacer una disección completa antes de que desapareciera. Aplicamos el procedimiento sobre la extraña y fibrosa sustancia gris y momificada. A la primera incisión profunda le siguió un espeso flujo de roja sangre. Los siguientes cortes pusieron al descubierto distintos órganos que no estaban petrificados. Todo permanecía intacto. La perfección de aquellos terribles ojos saltones era asombrosa, y su conservación con respecto a la petrificación era imposible de explicar. A las 3:30 se abrió la bóveda del cráneo, y 10 minutos después, nuestro aterrorizado grupo pronunció un juramento de secreto que solo documentos ocultos, como este manuscrito, podrían modificar algún día. Porque esa trepanación había puesto al descubierto un cerebro que pulsaba y vivía.